¿Qué tal? ¿Cómo están? Si es cierto el dicho que dice no hay nada nuevo bajo el sol, lo es sobre todo en el mundo del arte, que siempre se ha nutrido de los genios del pasado, adaptando y transformando sus hallazgos. Precisamente el artista argentino Alejandro Martín Parisi se pregunta quién pinta a quién en una exposición llena de referencias que inaugura el próximo martes 19 de octubre en la Galería Argentina aquí en París. Para hablarnos de esta exposición y de su manera de ver el arte y su historia, Alejandro Martín Parisi ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Gracias por invitarme. No, es Jordi, un gusto. placer realmente tenerte aquí entre nosotros. Gracias. Déjame que explique ante todo que has nacido en Buenos Aires en 1982, si no me equivoco, en cuya universidad vas a realizar estudios de administración y gestión de empresas. Sí, en la UBA. Sí. Un universo realmente alejado del mundo del arte, ¿no? Bueno, empecé a pintar el mismo año en el que empecé a estudiar administración de empresas. Era como una especie de antídoto quizás contra... Me lo propuso mi padre, extrañamente. Me dijo, pintabas bien en el colegio, dibujaba bien. Y eso era todo el arte que yo tenía hasta ahí. Pero como para tener un hobby o algo para hacer al lado. Y yo decidí estudiar administración de empresas porque quería ser independiente. No importa lo que yo haga. De hecho, no sabía qué quería hacer. Quería quizás tener un barco o un restaurante. No lo tenía claro, pero quería ser mi jefe. Eso sí lo tenía claro. Esa imposición familiar de tener un porvenir asegurado ya viene del siglo XIX, ¿no? Muchos artistas se vieron Pero obligados extrañamente, de hecho, no fue impuesto por mis padres. O sea, lo decidí yo, digo, si quiero ser independiente, tengo que saber administrarme. Y ahí fui a estudiar eso. Eso es lo que falla en muchos artistas, ¿no? Que son grandes artistas pero no saben administrar su colección. Sí, creo que tenés razón, creo que tenés razón. Después de haber estudiado eso aprendí algunas cosas. Terminé la carrera. Y después vi la diferencia entre mis amigos pintores que no habían estudiado como yo. Mi cabeza funcionaba distinto. Y ¿En qué sentido? tenía una visión más de poder organizar. De hecho, formé un grupo de pintura con 7 artistas más. Se me ocurrió, tuve una idea un día de quiero hacer muestras en museos. Y digo, ¿cómo hago para que el museo me escuche a mí? Yo tenía 23 años, creo. Se me ocurrió, formo un grupo de artistas con una obra fuerte, hablamos y voy a los museos. Y lo hicimos. Y funcionó. Funcionó. Sí, hicimos en 3 museos. Y al mismo tiempo... Eso fue por estudiar, yo creo. Por supuesto. Quizás no, quizás era... Ya de chico se me ocurría, tenía como... La palabra ahora sería emprendedor, una cosa así. Hoy en día un artista es un emprendedor, un micro. Cada pintura es un claro, emprendimiento. por supuesto. Y que además tiene que vender sus obras para sobrevivir, ¿no? Tal cual. Bueno, sí, todo el mundo tiene que venderse en realidad, ¿no? No importa en qué profesión. Pero en pintura uno vende algo muy personal, quizás. Una parte de ti, quizás. Una parte, sí, una visión del mundo y... ¿No crees que...? Una visión que es bastante amplia, que no es tan fácil de definir qué es. Después cuando uno habla de eso... Perdón. De hecho, no es tan fácil. Porque la pintura es sin palabras. Son colores, son líneas y formas. Y de hecho para llegar a eso... uno se escapa un poco de las palabras. Después hay que reencontrarlas para poder hablar de eso, ¿no? Como ahora, por ejemplo. Pero ¿no crees que el arte debería liberarse de esos imperativos económicos, ¿no? El arte puro, el arte por el arte, como decían los franceses. El arte por el arte. O sea, el arte es libre, el arte está siempre libre. Somos las personas que después necesitamos venderlo. Por supuesto. Pero el arte... Y los galeristas. De hecho, lo bueno de hacer una pintura es que no hay especulación posible. Yo no sé lo que piensa el otro.
Entonces mejor hacer lo que yo quiero hacer y venderlo si yo lo creo es más fácil, ¿no? Alejandro, no hay que hacer como el artista callejero británico Bansky, que vendió en una Hay gente subasta muy hábil, ¿no? Como él. vendió una subasta y la obra se autodestruyó justo después de haber sido adjudicada en más de un Y millón seguro de eso euros. hace que la próxima sea más valiosa todavía. Imagínate, ¿no? Esas son estrategias. Hubo muchas estrategias de escapar al mercado y lo único que hizo fue aumentar el valor de esa obra. En el fondo lo que No, quería no, era no, eso, no es ¿no? mala idea. Lo que quería era que la gente hablase de su obra y que la contemplara. Y lo consiguió, ¿no? Exactamente, sí. Pero, O sea, la- creo que la economía es una parte de la realidad también en la que vivimos y el artista, como cualquier otra persona, puede tratar de jugar con los elementos de la realidad y ver qué puede hacer con eso. por Y la supuesto, economía es una parte de eso también. ¿cómo nace tu interés por el arte que te va a llevar a talleres de artistas como Ana Tarsia, que vas a frecuentar durante 6 años? Bueno, Ana Tarsia fue mi primer profesora y tuve mucha suerte que sea la primera, porque me marcó muy bien en el sentido de que nunca me quiso enseñar a pintar, no me quiso enseñar nada, de hecho. Y de esa forma me enseñó a mirar para adentro y a sacar. Yo me acuerdo al principio le decía, Ana, ¿qué pinto? ¿Qué dibujo? No sé, me decía. Estaba ahí sentado con la tela en blanco y esos primeros años, el taller de Ana éramos 10 personas, nadie hacía nada parecido al otro. Entonces aprendí a mirar para adentro y a respetar mi individualidad en mi creación, Era absoluta libertad. totalmente. ¿No echabas de menos clases más académicas en una escuela de bellas artes, por ejemplo? Lo deseé al principio, porque estaba muy perdido. Pero después me di cuenta de lo que hizo Ana conmigo y se lo agradecí siempre. Porque es algo que quedó y eso nadie más te lo puede sacar. Que si hubiera sido el camino inverso, creo que muchos artistas tienen problemas después de sacarse encima el profesor con su mirada, ¿no? Ana sabía muy bien que el arte viene de adentro para afuera, es una expresión individual. Por supuesto. En el 2009 vas a trabajar como asistente del artista y también coleccionista holandés Erik Adriaan van der Green. Sí, La pintura flamenca fue la primera en cotizarse en los mercados, ¿no? Fuera exacto. del círculo eclesiástico. Sí, sí, sí. Quizás, ¿qué aprendiste con Erik Uy, Adriaan? con Eric aprendí de todo y es un amigo todavía y es bastante más grande que yo, tiene 40 años más que yo, pero fue como un mentor así muy importante. Fui su mano derecha durante 2 años más o menos. Y él no hablaba castellano y vivía en Argentina. Así que yo traducía todas sus conversaciones y armábamos las muestras juntos. Aprendí a hacer la curaduría, aprendí a comunicarme con otros artistas. Su amor por el arte de otras personas, que no tenían nada que ver con lo que él hacía. Y en eso se parecía a Natarsia también. Una visión amplia del arte, que no es que le gustaba lo que se parecía a él, en absoluto. Le gustaba el arte bien sentido del artista y conocer a los artistas. En el fondo, todo artista es un coleccionista en potencia, Yo ¿no? creo que sí. Es Sí, cierto que yo se, soy se coleccionista también. intercambian obras los artistas muy a Sí, menudo. sí, sí. Y me gusta comprar también a mí a veces. Pero eso es más Compro difícil. a mis amigos porque me gusta su obra y les doy una mano también. Cuéntanos, ¿cómo nace el colectivo que creaste, desde el que nos hablabas, Solución Caos? ¿Y por qué ese nombre? Es un poco brutal como solución. Bueno, que fue hace tantos años, pero ese nombre vino a partir de que era un caos. Éramos 8 artistas jóvenes. Cada uno tiraba para un lado distinto. Y la forma que encontramos para que funcione era, está bien, esto es un caos y vamos a hacer que se mueva de esta forma. Y funcionó y fue muy divertido. Estuvimos 3 años juntos, hicimos muestras en 3 museos. La idea original fue, se me había ocurrido que quería hacer muestras en museos, en espacios grandes e importantes. Y digo, si voy solo, el museo me va a decir, vos tenés 23 años, 24, tomá la sopa y volvé dentro de 15 años. Entonces ahí digo, si hago un grupo interesante, me van a escuchar y funcionó.
¿Cuál era la línea artística del grupo? ¿Había quizás abstracción pura o había de todo? Había de todo, pero nos unía, éramos una generación, teníamos más o menos la misma edad. Hoy en día ya no me parece válido por ahí esa cosa que nos unía. Y éramos amigos y era como un grupo divertido. O sea, éramos 8 y a donde íbamos nos divertíamos. Entonces, eso nos unía. Y, pero compartíamos también, hablábamos de la obra de cada uno. Nos juntábamos todas las semanas a exponer cada uno su obra y discutíamos de eso. Crecimos un poco juntos en ese sentido. Los grupos artísticos funcionan aquí en París. Hay un grupo de artistas argentinos, de grandes artistas argentinos, que tiene el nombre tan argentino de Colectivo, Colectivo. que es los autobuses de Buenos Aires, ¿no? Totalmente. Sí, bueno, es verdad. Se llaman colectivo los grupos en Argentina, es verdad. Es como un colectivo. Sí. Y hace apenas 10 años, en el 2011, decides consagrarte por entero a la pintura, a una pintura en la que te apropias conscientemente y a propósito de símbolos, figuras que han marcado la historia del arte. Eso es lo que han hecho siempre los artistas, ¿no? Consciente o inconscientemente, Totalmente. Sí, hacer referencias a otros artistas. Es decir, la pintura es un lenguaje y tiene ciertos símbolos. Como la palabra tiene letras y frases y gramática, la pintura tiene figuras que se repiten a lo largo de la historia, composiciones, y entonces para mí usar elementos que existen en la historia de la pintura y ponerlos me sirve para decir esto que hago es una pintura. Y después ser absurdo y hacer todo distinto a todo irracional, o sea, pero usando elementos para recordar que es una pintura. Y a su vez negarlo al hacer un absurdo. Hay que decir que lo haces de una manera más bien discreta. Uno no reconoce enseguida la referencia a otra obra de arte, pero al mismo tiempo dice, yo he visto tus pinturas y hay algo que me sonaba en algún lado. Exacto, sí, sí, eso me gusta. Es como que en el fondo decís, esta pintura pertenece a la historia de la pintura. Pero no sé bien por qué. Y yo mismo pienso así también del arte. O sea, siempre que veo un cuadro no puedo evitar, y no lo hago a propósito, pero veo las referencias. Digo, esta figura viene de acá, esta otra viene de allá. Y, o sea, ya lo Estábamos sé. viendo algún libro de arte que has publicado. Vemos una columna, un capitel de una columna corintia griega, ¿no? Sí. Es la base de la historia del arte, ¿no? Totalmente, es el Renacimiento, es como cuando empezaba la idea del artista y de la pintura. Y por eso me gusta hacerlo también. Además de que me gusta la columna, la simpleza. Es una figura vertical y nada más, y blanca. Es tan simple y tan bella que me gusta. Y en el 2016 vas a venir a París para cursar un máster de mercados sobre mercados del arte. ¿Qué es lo que hizo que te quedaras definitivamente, bueno, al menos hasta ahora, aquí en Francia? Estuve pensándolo 2 años antes de venir, de hecho. Creo que lo fui armando adentro mío, como iba creciendo. Le hablaba a todo el mundo de eso para que todos hagan como una energía que me traiga flotando casi. Así que fue muy fácil cuando llegué. Me gustó. Hice el máster, sobre todo porque necesitaba una visa de estudiante para estar acá legalmente. Pero fue... Y también pensé, es bueno llegar a un lugar nuevo y estudiar algo porque así conoces gente también. ¿Qué impresión te dio París cuando llegaste? ¿Hubo decepción, admiración? Me encantó. Ya conocía igual. Pero me gustó mucho. No lo sentí tan distinto a Buenos Aires, pero poder ir a todos los museos todo el tiempo cuando yo quería. Y creo que el primer año fui al Louvre más de 100 veces, por lo menos. Imagínate. Sí. Además, el arte en París es algo cotidiano, ¿no? Las galerías. Es muy importante y toda la gente lo valora mucho. Te preguntan qué haces, soy artista y te preguntan cosas, te hablan de arte. Que eso por ahí no es tan así en Buenos Aires, aunque hay mucho interés por el arte, pero acá es como el taxista te habla de la muestra que fue a ver.
Todo el mundo lo hace. Es como el pan cotidiano, ¿no? Exacto. Volviendo, Alejandro, a la exposición que inauguras el martes 19 ahí en la Galería Argentina, ¿quién pinta a quién? Que es el nombre de la exposición. Sí. ¿Quién pinta a quién? Bueno, esa pregunta me la estaba haciendo realmente. Estaba pensando, yo hice ese cuadro, pero no sé bien lo que hice. Como todos los cuadros que hago, los hago así a propósito, porque no me gusta pintar lo que sé, me gusta pintar lo que no sé. Exacto. De hecho, creo que no sabemos nada en general, y sabemos muy poco. Entonces, pintar algo que sé lo que es sería muy chiquitito. Entonces, creo algo que no sé lo que es y quizás no lo entiendo. Y me estaba preguntando, y soy como el creador de esa obra, soy una especie de Dios para esa obra. Pero si yo como Dios de esto no sé ni lo que es, si Dios me creó a mí, quizás tampoco sabe lo que soy yo, ¿no? Y después pensé, y yo lo hice a ese cuadro para que el cuadro me diga algo a mí. Y después empecé a pensar, quizás el cuadro me hizo a mí. Y ahora no sé en realidad. Es muy psicoanalítico, todo ese razonamiento. 18 años de psicoanálisis. No, eso deja huella. Es muy de Buenos Aires. Por supuesto. ¿Qué representa para ti exponer en esta galería argentina que está en los bajos de la embajada de tu país aquí en Francia? Es una muestra muy importante para mí. Hace más de 2 años que no muestro. Así que es como un volver a mostrar mi trabajo. Tengo un texto increíble de Alicia Gojoubner Ortiz, que es un honor. Es periodista argentina. Sí, espectacular. Y puedo mostrar lo que pinté en estos últimos 2 años. Y va a ser un recorrido bastante completo, yo creo. Y voy a mostrar 2 libros de artista que hice con un editor muy bueno también, Bernard Dumerger. Así que va a ser como bastante completa. Un recorrido de dónde estuvo mi mente en estos últimos 2 años y dónde está todavía, porque lo último que hice sigue estando como en el aire y lo sigo haciendo. Estamos viendo imágenes precisamente del libro esta, de hecho, la terminé hace bastante poco esta obra. Está fresca todavía la pintura. Está fresca y todavía me está haciendo ella a mí también. Imagínate. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el próximo martes 19 de octubre para el vernissage de la exposición de Alejandro Martín Parisi en la Galería Argentina aquí en París. Muchísimas gracias, Alejandro. A vos, Jordi, un con gusto. Nosotros, un placer. Gracias. Permíteme que dé las gracias también a Vanessa Loiseau y a Steven Helsley, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina a través de la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL para los amigos, que emite para todo el continente americano desde Montevideo, no muy lejos de Buenos Aires, ahí en Uruguay. Cruzando el charco. Exactamente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.